Hola Ruth, ¿cómo estás? Mi nombre es Cintia Mesta, soy tu pareja pedagógica en este trabajo. Quería comentarte que a nosotros nos asignaron la escuela regional, primer grado B, con la seño Rosa María Gacunda. Mi pareja pedagógica en la escuela fue Fernández Rosa, igualmente hasta ahora seguimos trabajando. Nosotros iniciamos nuestra bajada de terreno el 10 de mayo, antes de que se cerrara la escuela por el COVID. Y terminamos nuestra bajada de terreno el 8 de julio. Así que fue bastante tiempo que estuvimos compartiendo con la seño y aprendimos muchísimo en este tiempo. Nos encontramos con diferentes casos, digamos, con diferentes niños. Nuestro grupo estaba dividido en dos burbujas. Iban grupos de 12 en la burbuja 1 y 13 en la burbuja 2. En la burbuja 1 había un niño que se llamaba Benicio, se llama Benicio. Él, por ejemplo, sus papás eran sordomudos, son sordomudos, de hecho. Entonces él estaba acostumbrado a interactuar con sus papás por lenguaje de señas, y en la escuela le costaba mucho comunicarse con sus compañeros, con la seño, con nosotras mismas. Para hablar era todo un inconveniente, digamos, que le entendamos, porque él se paraba y nos miraba. Se ve que en la casa se manejaba así con sus papás. Entonces la seño lo que nos había aconsejado es como que nosotros teníamos que obligarle a que él hable, que pronuncie las palabras. También ella nos decía que primer grado es fundamental porque se trabaja mucho con el sonido, entonces es fundamental que él se exprese y que cuente lo que le pasaba o lo que quería hacer. Así que al principio de las prácticas, por así decirlo, nos costó un poco ese cambio, pero a medida que estuvimos interactuando con los chicos y hablando y familiarizándonos con ellos, el nene es impresionante cómo se soltó, cambió su actitud y ganó confianza, entonces participaba, si bien es cierto le costaba la pronunciación de las palabras, pero él estaba a gusto en el grupo. Eso sería en la primera burbuja. Y en la segunda burbuja había una nena que no venía hacía bastante tiempo a clase porque tenía una dificultad, eso nos comentaba la seño, pero que ella no le conocía todavía porque nunca fue. Era junio y la nena todavía no había ido a la escuela, pero como nos decía la seño, que por ahí pasa más la problemática de los padres, no tanto de los niños. Entonces ella lo que nos hacía hincapié es que en la práctica siempre hay que insistirle a los papás que los niños tienen que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque a la hora de socializar con sus compañeros eso les ayuda a que ellos puedan ganar confianza y aprender les facilita el aprendizaje. Y a la nena tuvimos la posibilidad de conocerla porque la última semana antes de las vacaciones fue. Y ella es una nena que no hizo jardín, así que imagínate, era todo nuevo. No tenía, por así decirlo, esa disciplina de sentarse, de prestar atención, aparte por la dificultad que ella tenía, que tenía muy corto tiempo de concentración, le costaba un poco más. Pero el primer día fue impresionante, que se iba al patio, entraba, miraba por la ventana y la seño detrás todo el tiempo de ellos. Y a nosotros nos había asignado el grupo. Mientras que ella le atendía a esta nena, nosotros dábamos la clase con los demás niños. Pero igualmente los chicos les ayudaban. Lo importante fue que la seño le preparó a sus compañeritos, los preparó, digamos, a los niños de esa burbuja. Le había hablado con anterioridad, le había comentado cómo era su compañerita y les pidió que, digamos, que iba a necesitar la ayuda de ellos para poder integrarla al grupo. Fue muy linda esta experiencia porque el primer día
le miraban nomás a los chicos, a su compañera. Mientras que ella andaba por todos lados, se iba en el pizarrón, se paseó por todo el salón. Pero el segundo día ya cambió totalmente. Por lo menos los chicos le decían, no, Juliana, tenés que sentarte acá. A los 5 segundos ya se levantaba, no, Juliana, vení, sentarte acá porque el asteño nos dice que tenemos que sentarnos y además ahora no podemos compartir. Era impresionante como ellos le enseñaban a su compañerito. Sí, así que esa fue nuestra experiencia a nivel grupo, por así decirlo. Claro. ¿Cómo estás, Cintia? Yo soy Lescano Ruth y bueno, yo estoy en el segundo ciclo de la Escuela República del Paraguay, en la Escuela 258. A mí me tocó cuarto grado estoy con la señor Ruiz Díaz Mariana. Y bueno, por lo general, la experiencia hacia grupo general es como ella nos dice, como este año se dividió no me acuerdo, está dividida no por trimestre como solemos, por cuatrimestre está dividida. Por cuatrimestre. Bueno, este primer cuatrimestre, antes del receso de invierno, se trabajó todo lo que sería tercer grado para ellos, en cuarto. Y a partir de ahora que estamos en lo que es la virtualidad, se empieza a trabajar con contenido para cuarto. Bueno, tuve la oportunidad de estar con las dos burbujas. Y si bien básicamente es entendible que cuesta la adaptación, otra vez a volver a clase, los chicos por ahí un poco contentos y otro poco todavía no estaban todavía adaptados a lo que era otra vez la escuela. Y bueno, fue buena la experiencia porque fue un grupo bastante homogéneo. Si bien en cada burbuja en particular hay un alumnito que por ahí le cuesta más en el dictado, en separar las sílabas cuando van escribiendo, están muy todavía como que hay que copiarle en el pizarrón para que ellos vayan adaptando el proceso de la escritura. ¿Sí? Pero por lo general, a nivel grupo también, muy buena la experiencia, chicos que colaboran también con sus compañeros, y la profe también, la seño también, una excelente seño, se nota porque les motiva, les estimula a participar. Claro, les estimula así con situaciones reales que ellos se nota la atención, les gusta estar con esa seño, ¿viste? Así que por lo general y en ese grupo, experiencia como la que te tocó a vos, no tuve la oportunidad. Sí, pero es una linda experiencia porque es caso real que en la práctica se dan, digamos, y por ahí cuando estudiamos no es lo mismo la teoría que la práctica, es muy diferente. Es muy diferente, eso es cierto, y se nota desde el primer día que llegamos, se nota que no es lo mismo. Pero, y contame cómo trabajaron con esa nena, cómo la nena que fue por primera vez sería, cómo la seño se concentró en ella para poder adaptarle al grupo, o sea, en la semana que estuvo logró adaptarse o todavía le costaba eso del... Y primeramente ellos, digamos, las seños trabajan con sus paralelas, como son 3 primer grado, trabajan en conjunto las 3. Y una de ellas es docente de inicial, de jardín. Entonces lo que hizo la seño fue y le consultó a su paralela y le preguntó cómo tenía que, más allá trabajar, de que es una docente súper experimentada, cómo poder mejorar el trato con esta niña. ¿Sí? Entonces la seño le decía que como ella no hizo jardín el año pasado, hay muchas cosas que no va a saber. Por ejemplo, en el jardín le enseñan los trazos, cómo tomar el lápiz, después le enseñan ciertas conductas de sentarse.
de sentarse, de que hay tiempo para la merienda, para el recreo, para hacer los deberes. Un tiempo para cada cosa, sí. Un tiempo para cada cosa, que eso es lo que no sabía la nena. Entonces el primer día fue todo una movilización en todos los sentidos. Después para el segundo día, ya la nena estuvo más tranquila. Igualmente la señora lo que hizo fue hablar con su tutor y le explicó, le pidió colaboración para que ellos le expliquen en la casa, sí, más o menos el comportamiento. Sí, que trabajen sobre todo la conducta, porque para que ella tenga límites, por así decirlo, que hay un tiempo para cada cosa, que no es en cualquier momento que puede levantarse a hacer lo que ella quiere, por así decirlo. Sí. Así que igualmente fue 4 días, porque después hubo una situación en la escuela que no tuvimos clase y ahí ya comenzó el receso. Pero al día siguiente, digamos el segundo día, lo que hizo la seño se dedicó a ella. Le trajo actividades como para jardín y comenzó a trabajar los trazos, reconocimientos de palabras, y así comenzó a trabajar con él. Y con los otros chicos. Hubo un pequeño avance, ya pudo identificar algunas letras, números, colores, eso como básico, no tanto eso, sino a pintar. Sí, y lo que nos decía, por ejemplo, la seño, es que en el dibujo, cuando ella pintaba, por ejemplo, no se salía del contorno del dibujo que tenía que pintar. Bien, y nos decía que es una buena señal cuando el niño no sale, porque quiere decir que está madurando. Más allá de la dificultad que ella tenía, era ella ya tenía 6 años cumplidos. Ella tenía los 6 añitos. Los 6 años, sí. Así que, y ahí quedamos con esta experiencia. Y en el otro caso, por ejemplo, que compartimos más tiempo. Todo un desafío ese. Sí, sí. Y en el caso de lo que nos decía la seño, por ejemplo, que a ella se le dificulta mucho dedicarle tiempo solamente a la nena porque es sola. Claro. Y esta nena no tenía a la maestra integradora porque la obra social no le cubría, por ejemplo. Entonces, para la señora era doble trabajo, porque tiene que dar su clase para el grupo, digamos, y también dedicarle un tiempo para ella. Así que es doble trabajo, y los tiempos son acotados, digamos. Sí. A buena hora que estaban ustedes para colaborarle, entonces para la integración de esta nena. Sí. Entonces, sí o sí, esta niña, más allá de que no venía, no fue nunca, dice la seño que necesita de una docente integradora. Sí, necesita. Más que nada porque ella necesita una atención personalizada, hasta nivelarla, por así decirlo, con el grupo que vino desde marzo. Eso es lo que le decía la seño a su tutor, que en cierto sentido le hizo re mal que los tutores no le hayan traído desde el principio, porque si le traían desde marzo hasta junio, ella ya iba a avanzar un montón, pero al no traerla, viste, le afecta bastante. Toda una experiencia. Sí. Y con el nene que logró él hacer una oración, por lo menos con las palabras. Por ejemplo, él lo que hacía era copiaba. Él copiaba las actividades, pero le costaba bastante. Lo que nos decía la señora es que él no tiene apoyo en la casa. Se renotaba esa falta de apoyo en la parte de las prácticas de escritura, de hacer los deberes. Por ejemplo, él no tenía su cuaderno completo. Y el estímulo para hablar. Sí. Y ella también, por ejemplo, la señora habló con el abuelo del nene, porque como los padres, los dos son sordomudos, vino el abuelo a hablar con la señora. Entonces ella lo que le aconsejó al abuelo es que practique hablar, que practique, y que eso le iba a estimular a su nieta. Y él le planteaba, por ejemplo, que la madre del nene era que no quería que se junte con personas que hablaban,